Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y la conduce fuera, y las conduce fuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas, ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio: sean perdonados nuestros pecados. Este cuarto domingo de Pascua es dedicado a Jesús, el buen pastor. Y eso es lo que proclaman las lecturas. Las dos primeras lecturas nos muestran a Pedro como protagonista. Recordemos que la palabra de Dios tiene como objetivo transmitir la experiencia de encuentro con Dios. Y esto es lo que él se encuentra predicando. Cuando en su primera homilía, absolutamente exitosa, Pedro le permite a 3,000 personas mover su corazón. Él, lleno de la gracia del Espíritu Santo, habla estas palabras que llegan a lo profundo del corazón de estas personas y tienen un movimiento de su libertad, un deseo de hacer. Estas palabras llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya es una pregunta de acción, es un movimiento de vida, no es algo pasivo, no se quedan simplemente escuchando, toman la decisión de empezar a seguir, y esa es la característica del discípulo. De nada sirve escuchar la palabra y no llevarla a la acción. Debe haber un movimiento de respuesta fuerte y claro de nuestra parte. ¿Y qué les dice Pedro? Los invita inmediatamente a recibir la gracia sacramental. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Ya los invita a recibir el sacramento del bautismo. Por eso decimos que la iglesia nace en Pentecostés. Este es un domingo que nos acerca a Pentecostés y nos está presentando las consecuencias de la acción del Espíritu Santo, y la iglesia nace con fuerza como una propuesta de vida. La iglesia es para vivirla, porque la iglesia es un estilo, una manera de vivir distinta del mundo, y eso implica un quehacer, una manera de ser, de usar el tiempo, nuestras relaciones humanas, la manera como hacemos negocios, la manera como manejamos nuestra vida. La iglesia no es simplemente un edificio. La iglesia somos todos aquellos bautizados, y eso es lo que hoy Pedro le está comunicando al pueblo judío. Y luego dice: las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos.
Por eso la iglesia desde el puro comienzo, siempre en su historia ha bautizado niños, no solamente adultos. Está bien claro que Pedro no le dijo a la gente que el bautizo era solo para los adultos, no, para ustedes y para sus hijos. Y también para todos los paganos, no solamente los adultos, todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes. Y con estas y muchas otras razones los instaba y los exhortaba: pónganse a salvo de este mundo corrompido. ¿Por qué se está dando el encierro en las casas? Porque nos queremos poner a salvo de la amenaza del COVID-19. Es algo natural, ponernos a salvo de aquello que nos amenaza. Si viene un tornado, buscamos resguardo, y así en toda calamidad. Pues bien, el lugar seguro para estar a salvo de este mundo corrompido es el corazón de Jesús, es la intimidad con Dios, es vivir con Él y ser conscientes de eso. Y la manera donde estamos con el Señor es en la iglesia. El Salmo 23 hoy nos recuerda esta actitud de confianza, y es el discípulo que habla y que se pone representado por una oveja del rebaño. Las ovejas crean una interdependencia con el pastor. El pastor las defiende, las alimenta, las abreva, las guía, las protege. Las ovejas sin pastor mueren, porque las ovejas, al ser domesticadas, desarrollaron una relación con los pastores de tal manera que una oveja salvaje no puede sobrevivir. Las ovejas como especie solo pueden vivir bajo la tutela, el resguardo de un pastor, porque son frágiles y necesitan ser llevadas a comer, ser protegidas de los depredadores, ser llevadas a beber, guiadas. En internet encontramos muchos videos donde muestran el ejemplo vivo de que las ovejas solo escuchan al pastor. Y esto nos lleva a replantearnos cómo estamos nosotros escuchando a Jesucristo. Si lo estamos escuchando, si estamos poniendo atención a lo que Él nos dice, a su palabra, a sus promesas, y más aún, si las estamos creyendo. Porque lo que el salmista nos deja ver es que la confianza en Dios le permite sobrepasar todas las dificultades y los problemas. Me guía por un sendero recto, Jesús es el camino. Y así, aunque camine por cañadas oscuras, los momentos de dificultad, de temor, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan, me dan seguridad, me dan paz. Y esto lo logramos viviendo esa experiencia de pertenecerle a Jesús en su iglesia. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. La segunda carta, la segunda lectura, la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, nos está dando consuelo y fortaleza. El sufrimiento es una realidad y es un factor existente en la vida de todo ser humano. Todo ser humano, el rico, el pobre, el grande, el pequeño, todo aquel que sea ser humano, el sufrimiento estará presente en su existencia. Pero hoy San Pedro nos habla del sufrimiento que podemos llevar a causa de hacer el bien. Pueden ser muchas cosas: críticas,
burlas, humillaciones, persecuciones, injusticia. Y Él nos recuerda la situación de Jesús, que siendo inocente sufre por causa de nuestro pecado. Y nos recuerda el poder sanador de las llagas de Jesús. Por sus llagas ustedes han sido curados. Está recordando el pasaje de Isaías que habla del siervo sufriente. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus vidas. Vuelve y nos da ese ejemplo. En el Señor, que es nuestro guardián, encontramos la protección, el consuelo, la esperanza y las ganas de seguir adelante. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Jesús, en el Evangelio, recordemos que está dirigiendo estas palabras a los fariseos. Los fariseos estaban instalados en el gobierno religioso del pueblo de Israel, en la estructura del templo, que regía y regulaba toda la vida religiosa de las personas. Pero pastoreaban a su pueblo no con amor ni con sinceridad, sino que buscaban el ejercicio del poder y el lucro material. En el libro del profeta Ezequiel hay un reclamo fuerte a los pastores de Israel, que no pastoreaban al pueblo ni cuidaban sus ovejas, sino que se aprovechaban. Y por eso en Ezequiel dice el Señor: yo les arrebataré las ovejas a las cuales no están cuidando y las pastorearé yo mismo, dice el Señor. Y a eso se refiere Jesús en este Evangelio. Les está diciendo a los fariseos: ustedes no son los pastores que el Señor quiere. Ustedes no están cuidando a mis ovejas como yo quiero. Por eso se las voy a arrebatar. Por eso dice el Señor: yo soy el buen pastor. Se está cumpliendo la profecía de Ezequiel. Se está cumpliendo la promesa que Dios había hecho. Yo pastorearé a mi pueblo. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Y vuelve y es enfático en decir: no hay otra manera de llegar al Padre si no es por Él. Él es la puerta. La puerta es un objeto que nos permite pasar de una realidad a otra, de una dimensión a otra, de un espacio a otro. La puerta es el pasaje. Y aquí Jesús, así como nos dice que Él es el camino, también nos está diciendo: no hay otra manera de entrar a esta realidad del reino, a esta realidad de la relación profunda y nueva con Dios, que a través de Él. No hay otro camino. Por eso es que la espiritualidad en Cristo es única y es el único medio de salvación. No todas las espiritualidades salvan. No todo el que viene a decir algo espiritual tiene un mensaje de salvación. Y Jesús es bien claro. El que viene por otro lado es un bandido. El que no entra por la puerta no te encontrará salvación. Y ahora dice: las ovejas reconocen su voz, llama cada una por su nombre y las conduce afuera. Las ovejas reconocen su voz. Porque muchísimos de nuestros hermanos caen engañados por sectas y grupos pseudo-religiosos, porque nunca escucharon la voz del Señor, porque nunca escucharon la voz del pastor, porque nunca estuvieron atentos a las enseñanzas de la palabra. Y luego viene otro predicando una falsa espiritualidad y le siguen, porque es que nunca aprendieron a reconocer la voz del pastor verdadero. Él camina delante de ellas y ellas lo siguen. Es la característica del discípulo. El discípulo escucha la palabra y sigue a su maestro.
Escuchar la palabra y seguir a Jesús en la iglesia, que es el rebaño, el pueblo de Dios, nos asegura la salvación. Yo soy la puerta de las ovejas, y el que entre por mí se salvará. Está bien claro. Así que hoy, hermanos y hermanas, ¿qué tipo de oveja eres tú? ¿Arisca, rebelde, una oveja alejada del amor de Dios y de su presencia? Si escuchas al pastor cuando te llama, si escuchas la voz del Señor que te llama con amor. Sí, generalmente los pastores atraen sus ovejas con silbidos. Si estás escuchando cómo el Señor te está hablando, estás poniendo atención a su palabra. Porque en esto hay que evitar engañarnos a nosotros mismos. No es suficiente decir yo creo, hay que escuchar la voz y seguir. No es suficiente decir sí, yo voy a misa el domingo, porque de esa manera no estás siguiendo verdaderamente con compromiso, no estás viviendo completamente en el redil. Hay que ir más allá. Por eso en este tiempo en que el Señor de verdad se presenta como la tabla de salvación, volvamos al redil, sepamos escuchar su voz, atenderle y amarle. Que así sea.